Bueno, listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra réplica de la CIPAS número 1 acerca del enfoque cognitivo. Me complace tenerlos acá, muy puntuales, y vamos a hacer todo lo posible porque este aprendizaje o la información que voy a transmitir a ustedes sea de mucho interés, agrado y sobre todo que ustedes sepan aplicarla en el desarrollo de este proceso formativo durante el curso, y no solo eso, sino a lo largo de toda la experiencia profesional que van a seguir de ahora en adelante. Entonces me cuentan si están viendo mi pantalla. Sí, tutora. Sí, señora. Están viendo mi pantalla. Bien. La que no me veo soy yo. Bueno, están viendo todo, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces como les comentaba, esta es nuestra CIPAS 1 sobre el enfoque cognitivo. Estamos en el periodo 1602 en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del año 2026. Enfoques contemporáneos de la psicología es nuestro curso. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Milet Esther Quintero Jaime, soy psicóloga unadista, especialista en gerencia del talento humano, maestrante en educación. Actualmente los estoy acompañando desde la zona Caribe, más exactamente en el CEAD de Curumani. Bueno, entonces, el tema que hoy nos reúne es hablar acerca de los enfoques contemporáneos de la psicología, pero sí sabemos que ese es el título de nuestro curso, que se llama así, y todo este periodo académico lo vamos a hacer así, pero lo que no, de pronto no sabemos es por qué se llaman contemporáneos, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de por qué se llaman así? Pienso que surgieron después de los enfoques clásicos de la psicología. Sí, porque son modernos, ¿cierto? Porque vienen después de los clásicos y pues ellos iniciaron como en el siglo XX y todavía se mantienen activos después de los años 50, para ser más exacto. Y pues después de que todas esas corrientes clásicas pasaron, pues se generaron estos nuevos enfoques que vinieron como a asumir todos los retos que había dejado el psicoanálisis y el conductismo, y a tratar pues de integrar algo más científico y más actualizado. De hecho, el enfoque que nos atañe actualmente, que es el enfoque cognitivo, pues es contemporáneo porque a la fecha sigue utilizándose para entender cómo pensamos y también ese manejo que le vamos a dar a través de las terapias psicológicas. Bueno, entonces estamos hablando, como les decía, del enfoque cognitivo, porque como ustedes saben, los enfoques son tres, ¿cierto? El cognitivo, el humanista y el sistémico son los que vamos a ver a través del desarrollo del curso. Pero hoy vamos a tratar es el enfoque cognitivo, que siempre hemos sabido que estudia los procesos mentales, tales como son el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. También debemos tener en cuenta que la palabra cognitivo procede de un latín que significa conocer, el latín cognoscere, que significa conocer. Además de estudiar estos procesos, el enfoque cognitivo también busca entender cómo es que las personas interpretan toda esa información que reciben del entorno. Es decir, no solamente nos importa qué es lo que está ocurriendo, sino cómo cada persona está procesando esa información en su mente. Por decir algo, dos personas viven la misma situación, pero cada uno va a interpretar de manera muy diferente y de acuerdo a las experiencias que ha tenido, a las creencias que ha vivido o a los esquemas mentales que tiene. También se dice que este enfoque considera que la mente
funciona como un sistema de procesamiento de información. Esta idea pues la trataban autores como Neisser y como Miller. Se dice que pues el enfoque cognitivo trata en cuanto a las terapias, trata de mostrar cómo estos pensamientos influyen en todas las emociones y los comportamientos que tenemos a diario. De una u otra manera se dice en resumen que el enfoque cognitivo nos ayuda a comprender que no reaccionamos de manera automática, sino que lo que hacemos es interpretar toda esa información y esa es como la manera en la que nosotros vamos a sentir, vamos a actuar o vamos a expresar ese comportamiento o esas emociones. Bueno, también tenemos que saber o debemos tener en cuenta que estos enfoques tienen un surgimiento, cuándo es ese surgimiento y por qué se da ese inicio de los enfoques contemporáneos de la psicología. Ellos surgen, como decíamos al inicio, después de todos esos enfoques tradicionales como son el psicoanálisis y el conductismo. Y entonces los enfoques contemporáneos lo que vienen es a tratar de explicar y complementar todo este comportamiento humano, tratar de dar una explicación acerca de por qué se dan estos comportamientos. Entonces ya de ahí pues los psicólogos empiezan a integrar nuevas ideas, ya empiezan a integrar métodos científicos y otras disciplinas como la biología, la sociología, etcétera. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que ya empieza, como les dije hace un momento, empiezan a integrar métodos científicos, algo más demostrable, más cuantificable y que realmente pueda tener un estudio. ¿Cuándo surgen estos enfoques? Como les dije al inicio, ellos iniciaron a mediados de los siglos 50, en pleno siglo XX, y se mantienen a la actualidad. Este periodo se conoce como la revolución cognitiva. Y entonces, ¿por qué surgieron? Porque, como decíamos al comienzo, necesitaban explicar mejor los procesos que se daban, todos esos procesos mentales. No era solo dar explicación a una conducta observable, sino que ellos necesitaban ya involucrar procesos científicos para poder ya tener tener una información que fuera más medible y más cuantificable y sobre todo demostrable. Entonces ellos ahí empezaron a incluir factores como las emociones, la cultura y el contexto social del individuo. No solamente era observar cómo eran sus comportamientos o sus reacciones, sino que también empezaron a estudiar todo ese entorno donde se movía la persona o donde se desarrollaba la persona a lo largo de su existencia. Bueno, entonces nos queda claro hasta ahí cómo surgen, cuándo surgen y por qué surgen estos enfoques. Sí, señora. Listo, vamos a tratar de hacer esto un poquito más dinámico y en el momento en el que ustedes necesiten aportar algo, no tengan algo claro, entonces ustedes van a tomar la palabra y van a decir, bueno, profe, yo necesito comentar algo, necesito saber esto, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, también tienen una base epistemológica. Recuerdan que al inicio ustedes entregaron un trabajo donde hablaba de las bases epistemológicas. ¿Alguien puede decirme qué es una base epistemológica? Es el conjunto de ideas teóricas y teorías que explican cómo se genera el conocimiento de una ciencia. Así, tal cual como está ahí escrito. Eso es eso. Es la base, son esas ideas, son esas teorías que se tienen para
poder dar una explicación científica acerca del porqué de algo, ¿cierto? Entonces, esa base epistemológica tenía un estudio de procesos mentales y eso lo que planteaba era que la mente funcionaba como un procesador de la información. Eso es básicamente, y es una de las bases epistemológicas más importantes del enfoque. Ellos decían que, ellos son los autores, ¿no? Decían que la mente humana era como un procesador de información. Es decir, nosotros recibíamos esa información o esos estímulos del entorno, nosotros interpretábamos esa información y después de recibir y procesar todo esto era que nosotros actuábamos o reaccionábamos. Por eso es que no es solo, no era solo importante lo que nosotros veíamos o percibíamos, sino cómo cada persona interpretaba esas emociones o esa conversación o esa información que llegaba desde el exterior. Cuando hablamos del procesamiento de la información, lo que intentamos es expresar es que es la manera como la mente está recibiendo toda esa información del exterior, ¿cierto? Luego la organiza, la almacena y utiliza toda esa información que viene de su entorno. ¿Y cómo funciona esta información? Funciona como un sistema, ¿sí? Primero entra la información a través de los sentidos. Luego se produce la interpretación, que es con el cerebro. Y finalmente, pues viene la respuesta, que es la conducta o el comportamiento que se da por esa información que se recibe. Por decir algo, si ustedes reciben una calificación baja, lo primero pues es recibir la nota o percibir la situación, luego la interpretamos. Ustedes tienen la facultad para interpretarla como un fracaso o como una oportunidad. Y a través de y después de esa interpretación, entonces viene una reacción. Entonces, usted asume si la recibe como un fracaso o como una oportunidad para poder mejorar en esa parte en la que usted está fallando, ¿sí? También nos habla del principio conductista clave. Un principio conductista clave es que la conducta se aprende y se modifica a través del ambiente, a través del refuerzo o el castigo. Es decir, ¿se acuerdan que nos hablaba Skinner de las recompensas? Refuerzo y las recompensas, o castigo y recompensa. Entonces, también nos hablan acerca de eso, de ese principio conductista. Y nos hablan también del conocimiento y aplicación práctica. Entonces, aquí hace referencia a que el conocimiento se refiere a lo que aprendemos y comprendemos, mientras que la aplicación práctica es la capacidad que tenemos para usar ese conocimiento en situaciones muy reales. Por lo menos, no basta con saber qué es la memoria. La aplicación práctica sería usar técnicas para mejorar el estudio o el aprendizaje, ¿cierto? Es importante que en la psicología hay autores como Jean Piaget que resaltaban que el aprendizaje se construía cuando nosotros aplicamos lo que sabemos. Por eso se dice que la mejor manera de aprender es enseñando, ¿cierto? Cuando usted ya tiene un conocimiento que ya está muy inmerso en usted, usted lo sigue afianzando mucho más cuando usted empieza a transmitir ese conocimiento. Bueno, entonces acá tenemos los postulados del enfoque cognitivo. ¿Alguien me puede decir qué es un postulado? Es un principio o una teoría inicial. Sí, y puede ser, se tiene que aceptar como verdadera o como cierta, ¿no? Y viene siendo como la base para explicar la teoría. Eso está muy bien. Entonces, hablábamos de que uno de los postulados que teníamos en el enfoque cognitivo era que la mente era un procesador de información, ¿cierto? Que el ser humano es un sujeto activo, que no solamente reacciona, sino que cuando ya hubo esa reacción, es porque él ya interpretó esa información que recibió y construyó un significado.
hablan de que la conducta está mediada por procesos mentales. ¿Y cuáles son esos? Pensamientos, creencias o algunos esquemas que influyen directamente en lo que nosotros hacemos. Habla de la importancia de las representaciones mentales. Y es que esa realidad que nosotros tenemos la interpretamos a través de las ideas internas que nosotros llevamos en nosotros, ¿no? Por valga la redundancia, internamente. También está demostrado que los procesos cognitivos pueden estudiarse científicamente, que era lo que hablábamos al comienzo. Por decir algo, la memoria, la atención, la percepción, todo esto ya tiene un estudio científico. Entonces, hablábamos de que los postulados del enfoque cognitivo son reglas o fundamentos en lo que se construye un enfoque o una ciencia. Eso es lo que quiere decir un postulado. Entonces, mire, acá están los principales procesos cognitivos que tiene el ser humano, que es la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje y el pensamiento. Aquí hay 5. Se dicen que son los más importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de percepción, podemos decir que es el proceso mediante el cual las personas interpretan la información que se recibe a través de los sentidos. O sea, no solo vemos o escuchamos, sino que le damos significado a lo que estamos percibiendo de acuerdo a nuestros conocimientos o a las experiencias que tenemos. Como les hablaba al comienzo, que 2 personas pueden vivir la misma situación, pero la interpretan de manera muy diferente. Cuando hablamos de atención, decimos que es un proceso mental que nos permite concentrarnos en un estímulo o en una información específica. Y esto hace que ignoremos lo demás. Cuando ustedes le prestan mucha atención a algo específico, ustedes como que se desconectan del resto del espacio exterior, ¿cierto que es así? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque seleccionamos la información que nosotros vamos a procesar o vamos a recordar. Ahí en esta parte de la atención viene como la concentración. Por decir algo, cuando usted está en una clase y usted se concentra tanto, entonces ahí está utilizando la memoria, porque después va a recordar todo eso que sucedió en ese episodio. Cuando hablamos de memoria, podemos decir que es un proceso mental también, todos son procesos mentales que nos permiten almacenar, conservar y recuperar la información que hemos recibido. Gracias a la memoria, nosotros podemos recordar algunas experiencias y utilizar otra información que ya tenemos almacenada. Como les decía antes, usted puede recordar un examen o alguna explicación, o también cuando recordamos el nombre de las personas o los procesos para realizar alguna actividad. El lenguaje nos permite comunicarnos mediante palabras, ya puede ser de manera oral, escrita o también pensada, ¿cierto? Expresamos ideas y emociones y comprendemos otras personas. Por decir algo, cuando nosotros conversamos con alguien o cuando le estamos enviando algún tipo de mensaje. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de un proceso que nos permite analizar, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Gracias al pensamiento nosotros podemos interpretar información, generamos ideas y también encontramos soluciones. Por decir algo, cuando nosotros decidimos qué hacer en algún tipo de situación o cómo vamos a resolver algún tipo de problema. Entonces, quiero preguntarles si ustedes tienen algo que aportar a estos 5 procesos cognitivos básicos. ¿Sí están ahí o se fueron? Aquí estamos. Sí, acá, tutora, estoy escuchando. Pero están muy calladitos. Atendiendo la clase. Bueno, pero necesito una retroalimentación.
Profe, yo estoy escuchando, es que estoy en el trabajo, entonces estoy poniéndole atención. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar de algunos autores. Yo a ustedes en la mayoría de las retroalimentaciones que les hice en el foro, les decía que es muy importante que ustedes integren un autor en la explicación que están dando en la pregunta, ¿cierto? Porque entonces cuando ustedes ya tienen un postulado o ya se identifican con las propuestas de alguno de los autores, pues el conocimiento queda mucho más claro. Por lo menos cuando hablamos de Ulrich Neisser, que este señor fue considerado como el padre de la psicología cognitiva y fue el que propuso inicialmente que la mente procesaba la información. Lo que siempre hemos dicho, que no es solo recibirla, sino tratar de procesarla para poder interpretar y darle significado a esa información. Por eso él decía que nosotros éramos activos, ¿sí? Porque no solo era ver o entender lo que pasaba, sino transmitir ese mensaje. Tenemos a Aaron Beck, que desarrolló la terapia cognitiva y trabajó los pensamientos automáticos y su relación con las emociones. Beck descubrió que muchas emociones negativas como la tristeza y la ansiedad estaban relacionadas con pensamientos automáticos negativos. Por eso la terapia de este señor consistía en identificar esos pensamientos que nos hacían daño o que eran negativos y cambiarlos para poder sentirnos mejor. Y se demostró que si usted cambiaba como la forma de ver esos pensamientos negativos, pues su actitud o la manera de vivir las cosas también cambiaba, por decirles algo. Volvemos al tema de las calificaciones. Si usted recibió una calificación demasiado baja, entonces usted ya no iba a pensar en que usted no era bueno para nada, que usted no era inteligente, sino que usted decía, bueno, vamos a revisar en qué me fue bien y vamos a revisar en qué fallé para fortalecer esta parte que a lo mejor no estoy entendiendo o no estoy interpretando bien. Entonces usted eso lo estaba viendo era como una oportunidad y no como un fracaso. Entonces esto era lo que él buscaba en su terapia, tratar de que usted entendiera cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades y tratar de mejorar en lo que no era tan bueno. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Eso es como cuando, por ejemplo, tú nos das una retroalimentación de un trabajo, de una tarea. Entonces dices, mira, te faltó esto, entonces ya lo toma uno como algo para mejorar, ¿sí? Una Para a oportunidad la de mejora, próxima, se de llama. mejora para eso, oportunidad de mejora para la próxima vez hacerlo mejor. Eso Claro, y nos ayuda entonces mucho claro, en y nuestro eso lo proceso tenemos en formativo. cuenta, sí señora, y eso lo vamos teniendo en cuenta ya para ir como armando toda la estructura del trabajo final que vamos a presentar. Ah, pero es que a esa señora no le gusta nada. No, ese no es el punto. El punto es que si tenemos alguna falla, mire, esto está bien, pero aquí en esta partecita casi siempre les digo, traten de integrar un autor, traten de buscar un lenguaje más técnico, traten de revisar la redacción, la ortografía, no sé qué, Entonces usted vuelve y revisa, porque es que, entre otras cosas, que estemos estudiando psicología no quiere decir que podamos escribir como nosotros queramos, ¿cierto? No, Porque recuerden que eso es ustedes van a, como las normas APA, disculpa que te interrumpí, como las totalmente de normas acuerdo, APA. recuerden que ustedes van a tener que hacer informes, ustedes van a tener que presentar una serie de actividades o de trabajo ya a nivel profesional y pues imagínense si ustedes no pueden transmitir una idea, no tienen esa capacidad para redactar un informe, para escribir algún concepto, ¿sí? Entonces ya es hora de que vayamos tomando conciencia sobre eso. Bueno, tenemos a Jean Piaget, que ustedes saben que él es uno de los autores que más se trabaja a nivel educativo, ¿cierto? Y él explicaba cómo se desarrollaba el pensamiento por etapas, ¿no? Él decía que no pensábamos igual cuando éramos niños
a cuando éramos adultos, porque ese pensamiento pues evolucionaba a través de las etapas del crecimiento. Él hablaba de esa etapa sensoriomotora que iba de los 0 hasta los 2 años, y es que el niño aprendía a través de los sentidos y de las acciones. Ustedes sí han visto que en los jardines infantiles a los bebecitos los ponen a jugar con espaguetis, que les cocinan espaguetis y los ponen como a desarrollar la motricidad. Los ponen en un arenero, a que caminen descalzos, a que empiecen como a sentir las texturas y todo eso. Entonces, bueno, esa era la etapa que él la llamaba sensoriomotora. También había otra que era la preoperacional, de los 2 a los 7 años, donde ya el niño empezaba con un pensamiento, pero no era muy lógico el pensamiento de un niño. Había otro de los 7 a los 11, que eran las operaciones concretas, que ya empezaba a tener un pensamiento mucho más lógico, y el de las operaciones formales, que era a partir de los 12 años, donde ya él empezaba con un pensamiento mucho más abstracto y ya empezaba a razonar. También introdujo los esquemas mentales. Él decía que un niño, por decir algo, puede creer que un vaso alto tiene más agua que uno que sea un poquito más bajo. Luego él puede entender que puede tener la misma cantidad de agua, o sea, lo que cambiaría de pronto es el envase, pero el contenido puede ser el mismo. También decía que con el tiempo este pensamiento se ajustaba a algunos esquemas y él aprendía pues a diferenciar todo esto, como a saber que esto iba acá en esta parte, esto iba en la otra, que aquí, por decir algo, los animales que llevan 4 patas, aquí los que tienen 2 patas, y empezaba como a diferenciar todas estos esquemas que iban apareciendo a través de su crecimiento, ¿no? De esa etapa de los 0 hasta los 7 años. Tenemos a Albert Ellis, que ha hablado acerca de la terapia racional emotiva. Este señor desarrolló una forma de terapia que ayudaba a las personas a identificar y cambiar pensamientos irracionales. Enseñaba que no son los hechos los que nos afectan, sino la manera como nosotros interpretamos esos hechos. Lo que les decía al comienzo, no es la situación, es la manera como nosotros estamos viendo esa situación. Si usted piensa que es una persona que todo le sale mal, pues obviamente todo el tiempo se va a sentir así. Pero si usted piensa que puede cambiar de actitud, es que yo no consigo trabajo, a mí me va muy mal en la vida, yo soy un fracasado, yo ya no sé qué hacer. Pero si realmente usted no consigue trabajo, pero puede buscar otras maneras de emprender o de generar ingresos, pues obviamente todo esto va a mejorar, incluyendo sus emociones. Esto ya viene siendo como un pensamiento mucho más realista. Por eso era que él decía que no era la situación, sino era la manera como nosotros asumíamos esa situación. Era como cambiar todas las emociones negativas en una conducta pues mucho más racional y adecuada. Entonces, hasta aquí estamos claros. Sí, tutora. Sí, señora. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que los 4 autores lo que pretendían era que nosotros entendiéramos que el comportamiento humano no dependía de nuestros pensamientos, sino de la manera como nosotros interpretábamos la información que percibíamos, ¿cierto? Miren, esta parte que es muy bonita y que a ustedes les gusta mucho, las diferentes terapias y las técnicas que se utilizan en ellas, ¿sí o no? La terapia cognitiva de Aaron Beck, esa me gusta mucho, que es identificar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, ¿cierto? De esta manera, permitimos que influyan en nuestras emociones y en nuestra conducta, pero pues de manera positiva. Volvemos a insistir en lo mismo.
No son los hechos lo que nos afectan, sino la manera como nosotros interpretamos eso. Ustedes sí se han dado cuenta de algo que a veces no es lo que dice el mensaje, sino la manera como a usted le están diciendo el mensaje. Sí, ¿Es señora, así? la manera ¿Cierto que como sí? la persona se expresa al decir Y las como usted cosas. está recibiendo ese mensaje. Como el estado de ánimo que tiene también la persona para recibirlo. Si uno está Sí, como en un estado señora. negativo, lo va a recibir como negativamente. Eso es como que lo que entiendo. Sí, señora, es más o menos eso, pero si usted entonces interpreta esa información como que de pronto esta persona tuvo un mal día y por eso se está comportando de esa manera, a lo mejor no quiso decir algo, vamos a esperar a ver qué sucede, pero tampoco me voy a paniquear por eso, ¿cierto? Es una manera de cambiar ese mensaje o de cambiar esa actitud que tiene esa persona, hasta por lo menos recibir algo mucho más claro. ¿Sí? Más o menos esto era lo que nos querían decir ellos. No quedarnos con esa primera impresión, sino tratar de entender por qué y procesarlo de una manera diferente. Bueno, entonces también tenemos la terapia racional y emotiva de Ellis, que trabajaba con las creencias irracionales, ¿sí? Ya hablamos de eso, que este enfoque nos ayudará a identificar esas creencias irracionales que nos generaban mucho malestar emocional. Y lo que hacíamos era reemplazar todos esos pensamientos negativos y volverlos mucho más racionales o lógicos para poder nosotros entender que debemos emitir o transmitir un mensaje mucho más positivo. Dentro de las técnicas más usadas dentro de estas terapias tenemos la reestructuración cognitiva, que es cambiar pensamientos negativos por unos más realistas, ¿cierto? Eso ya lo estamos viendo desde el comienzo. La identificación de pensamientos automáticos son esas ideas que nos aparecen sin darnos cuenta. Nosotros, si alguien dijo cualquier cosa, nosotros de una vez ya pensamos en algo que no puede ser cierto. Puede que sí sea, pero también puede que no sea cierto. Entonces, eso se llaman pensamientos automáticos, que ni siquiera nos atrevemos a investigar por qué, sino que de una vez se nos viene a la mente que eso es por tal cosa. Cuestionamiento o debate, que es analizar si los pensamientos son reales o nosotros estamos exagerando esos pensamientos. Y también tenemos el registro de pensamientos, que es escribir lo que se piensa o lo que estamos sintiendo. Entonces, miren qué bonito esto. Yo realmente, cuando hablaba del enfoque cognitivo, yo decía, bueno, yo de pronto soy más sistémica, pero ya a medida que he ido estudiando el enfoque cognitivo, me gusta muchísimo esta forma como de asumir o de llevar la parte de la terapia o de las técnicas de ese enfoque. ¿Ustedes qué opinan de eso? Perdón, profe, ¿cómo así? No te entendí. Bueno, que es que a medida que nosotros vamos estudiando el enfoque cognitivo, si ven cómo es tan bonita esta manera en la que nosotros buscamos como cambiar la forma de ver las cosas y de interpretarlo de una manera muy positiva. Por eso ustedes no han conocido personas que son demasiado optimistas y uno dice, pero es que todo les sale bien. Pero es la manera como ellos ven las cosas y la manera como ellos tratan de interpretar esa realidad. Sí, señora. Sí, lo que tú ¿Cierto que dices sí? tiene toda la razón. Sí, señora. Es Sí, totalmente señora. cierto, porque es que cuando usted siempre se queja de que es que le va muy mal, pero es que le va mal en la vida y de ahí nadie lo saca, entonces también puedo pensar en que sí, yo tengo derecho a equivocarme, pero también puedo hacerlo bien, puedo retomar esa idea y puedo intentar hacerlo bien. Es como un deportista, insiste, insiste tanto y persiste hasta que logra hacer todo a la perfección. Así somos nosotros. Las cosas que se nos dificultan, podemos verlo como oportunidad de mejora, como otra oportunidad. Es como cuando a usted le va mal en el amor. Es que no, es que definitivamente no, yo con esto no puedo. Pero si usted también hace una introspección y piensa que es que de pronto usted tiene algunas falencias y empieza a escribirlas, sí, yo necesito mejorar esto, yo necesito mejorar esto, ta, 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 ta. Entonces puede ser
que a usted le pueda ir mejor en ese aspecto, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sentimentales, en las relaciones afectivas. ¿No es así? Sí, pero muchas veces lo que pasa es que nos dejamos es influenciar como de los demás, o sea, como que nos dejamos llenar de lo que dicen los demás y no como que no nos escuchamos internamente a nosotros qué es lo que queremos realmente, diría yo. O sea, nos dejamos como engañar de esa vocecita amiga que en pocas palabras no es amiga, diría yo. Recuerda lo que te dije hace un momento, hacemos introspección y es mirar hacia adentro. Sí, señora. Cuando Hay que empezar a no, amarse a uno mismo para después amar a los demás. sí, conocerse, ¿no? Cognitivo, conocer, conocerse. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra? Viene del latín conocere, conocimiento, conocerse. Entonces aquí lo que nos dicen es que el registro de pensamientos nos ayuda a tomar conciencia de lo que pasa en nuestra mente, porque al escribirlo podemos identificar ideas negativas y entender cómo influyen en nuestras emociones. Muchas veces, cuando usted dice algo, pues dicen las palabras y las lleva el viento, pero cuando usted la escribe, las personas dicen, es que de verdad lo estaba sintiendo porque fue que lo escribió. ¿Sí es así? Cuando usted escribe una carta, usted pone todas sus emociones ahí. Usted lo hace a conciencia, lo escribe y lo dice y lo siente y lo interpreta, lo transmite, ¿cierto? A veces usted dice y habla y no es lo mismo que cuando usted lo escribe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señora. Bueno. Sí, señora, eso es como cuando, por ejemplo, tú estás triste por algo, por X motivo, ya sea que se murió un familiar o que perdiste tu trabajo o una decepción amorosa. Sí, son duelos, ¿sí? El Sí. escribir te hace soltar, te hace no reprimir la emoción, sino soltarla, y eso ayuda mucho. Eso dicen en las terapias, porque yo lo viví. Se llama registro de pensamientos. Es una técnica Sí. de ese enfoque. Mira, las técnicas más usadas, el registro de pensamientos. Pero cuando escriben una canción, ¿sí? Sí, Cuando también. escriben una canción, imagínate todo el sentimiento que va ahí. ¿Y qué es lo que esa gente registra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que O, yo estoy pensando acerca de eso? ¿Cierto? sí, señora, Por- o un poema también, o sea, es lo Ajá. mismo. ¿Qué Cuando siento en uno, un poema? sí, ¿Cierto? Las sí, emociones. refleja uno lo que de pronto cree, o sea, cree no tener, porque pues, o sea, me pasa en cierta manera con mi hijo. Mi hijo, él le encanta escribir y él escribe versos cortos. Ujú. Y él le gusta eso porque él dice, es que así expreso lo que yo siento, o sea, nadie me quiere, dice, nadie me quiere, porque no ha tenido, pues, o sea, hasta el momento no ha tenido como una pareja o algo así, entonces él dice, le digo, no, pero él siente eso, pero él con eso se desahoga. Ajá. Mire que la gente dice que ya no se enamoran como antes, pero es que antes se escribían cartas, se escribían poemas. ¿Cierto que sí? Se dedicaban canciones, se las escribían y se enviaban una Sí, carta, una todo, canción. antiguamente existían hasta las esquelas, que en las esquelas hasta unas palabras cortas, por eso todo se ha perdido. las credenciales. Sí, las credenciales, sí, sí, sí. Entonces, mire, Sí. ¿cuál era ese registro de pensamientos? Como primera medida de la situación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Luego el pensamiento. ¿Qué es lo que yo estoy pensando acerca de esa situación? Luego la emoción. ¿Qué fue lo que yo sentí con esa emoción? Y luego la conducta. ¿Qué fue lo que yo hice con esa situación, con lo que yo pensé y con esa emoción de ese momento? ¿Ustedes han leído acerca de las inteligencias múltiples? No, señora. Bueno, Yo creo eh, que sí leí un documento de las inteligencias múltiples. bueno, les encargo que ya vayan documentándose acerca de eso.
Iban 8 hasta la semana pasada, ya vi que iban 12. Sí, porque yo puedo ser muy bueno para la matemática, pero soy malo para la lingüística, para comunicarme. También puedo ser muy bueno comunicándome de manera escrita, puedo ser muy bueno escribiendo, pero no soy muy bueno para las relaciones interpersonales. Entonces, mira, ya iban 3 tipos de inteligencias diferentes. Puedo ser muy bueno en el entorno deportivo, en el contexto deportivo, pero no soy bueno haciendo relaciones interpersonales. Entonces ya iban 4, ¿sí? Puedo ser muy bueno organizando, diseñando, acomodando, pero no soy muy bueno con las relaciones interpersonales. Ya iban 5, ¿ves? Son diferentes tipos de inteligencia que posee el ser humano. Entonces ya es hora de que vayan documentándose acerca de eso. Hablando del registro de pensamientos, por decir algo, una situación es que tengo que exponer en clase. Pero ¿cuál es mi pensamiento? Que me voy a equivocar. Que puede que me vaya a equivocar. ¿Qué emoción hay ahí? ¿Cuál emoción me puede acompañar si yo tengo la sensación de que me puedo equivocar? ¿Temor? Sí, nervios, ¿verdad? Temor, nervios, ansiedad y todo eso. ¿Y cómo puede ser mi comportamiento? Puede ser que no participe, evito para ahorrarme esa ansiedad o ese nerviosismo. Entonces, escribir estos pensamientos lo que hace es que nosotros podamos identificarlos y luego empecemos a trabajar en cambiarlos, ¿sí? Es básicamente lo que nos hablan ahí en esa técnica para la terapia racional emotiva o para la terapia cognitiva. Entonces, ahí estamos claros. Sí, señora. Sí, señora. Señora, Ok, los escucho. Vamos a escuchar a Erley. Señora, Bueno, coméntanos algo acerca del encuentro. ¿del qué, perdón? Del encuentro. ¿Del encuentro? Sí, señora. Pues interesante. Es la primera vez, la verdad, que participo en el CIPAS. Para mí todo esto es nuevo, a pesar de que estoy en el segundo semestre, para mí totalmente nuevo. Había iniciado, pero cuando inicié, eh, fue totalmente diferente, ya hace ya varios años, la verdad. Me tocó dejar en stand-by la carrera y la verdad mi hijo me convenció, por eso inicié nuevamente. Y interesante, no se veía anteriormente así, la verdad, era muy distinto. ¿Qué más les puedo comentar? O sea, el tema de la profesora, muy interesante sobre el tema cognitivo, el enfoque cognitivo, me ha parecido hasta el momento muy chévere. Al comienzo no entendía nada, profe, realmente. Ponerse a leer uno tanto libro, la verdad, como que te hace boom la cabeza de tanta información, porque es mucha, pero a la vez es muy interesante ese mundo. Eso es lo que me gusta. No sé qué Entonces, podría más decir. no, mira, es que es interesante en cuanto aquí ya están unas ideas centrales, son unas ideas claves. A partir de esto, ya ustedes pueden empezar su investigación. Esto no es todo, aquí no está dicho todo acerca del enfoque cognitivo. Estas son unas ideas para que ustedes ya tengan como una base para poder empezar a hacer sus investigaciones, ya empiecen a construir sus trabajos, empiecen a comparar todo lo que nosotros hablamos acá con lo que ustedes ya tienen en su proyecto, ¿cierto? Entonces, estos encuentros son interesantes por eso, porque sobre todas las cosas aclaramos dudas. Porque yo Sí, sé, señora. como dice Erley, que son una cantidad de cosas, son una cantidad de conceptos, de información,
y de tantas cosas por descubrir y sobre todo por interpretar. Entonces ya aquí, pues, por lo menos yo estoy segura que de que ustedes no se habían tomado la molestia de investigar que era una base epistemológica. No tenían ni idea. Estoy segura que no tenían ni idea qué quería decir un postulado. Y tampoco No, sabían profe, que era cognitivo. pues Es la verdad, normal. uno, sí, o sea, ponerse como uno a desglosarlo en cierta manera, no, simplemente uno como que va directamente como a la pregunta, como al, ¿sí? Porque uno queda en cierta manera un poco perdido de qué realmente es lo que nos va a explicar como la profesora o que nos va a enseñar, ¿sí? Nosotros tomamos todo como de una. Vámonos a la terapia cognitiva, que es un postulado. No tengo ni idea. Yo voy a perder ese curso porque no tengo ni idea que es un postulado. Pero si yo empiezo, caramba, y si yo investigo qué es un postulado para saber qué es lo que voy a hacer y partir desde ahí, ¿cierto? Entonces yo busco qué es un postulado. Ah, ok, esto es el postulado. Entonces ahora yo me voy a buscar qué es un postulado allá y ya yo entiendo cuando viene toda esa información que está aquí en lo que expusimos hoy. ¿Qué es un postulado? ¿Dónde están los postulados? ¿Qué quiere decir un postulado? Es la base, es el principio donde me dice que es cierto todo lo que yo voy a decir acá. Entonces ahí me dice que la conducta está mediada por procesos mentales. Listo, eso es un postulado. Que la mente es un procesador de información. Listo, eso es otro postulado. Eso es cierto porque ya eso se asume como un postulado del enfoque cognitivo. ¿Sí ven la diferencia? Mientras que yo empiezo a leer eso y ¿esto qué es? Entonces, mi recomendación no es solo con este curso o con esta clase, sino que cuando ustedes no tengan claro el concepto, ustedes empiecen a desglosarlo. Pero ¿qué es un postulado? ¿Qué es una base epistemológica? ¿Qué quiere decir cognitivo? Suena como conocimiento, pero esto dónde viene, y verán que la vida se hace mucho más amable. Entonces, esa es la invitación para que la tengamos en cuenta y no hablamos de semestres, ¿no? Hablamos de periodos académicos. No hablamos de materias, hablamos de cursos. ¿Sí? ¿Qué más? Para que ya Sí, empecemos como a señora. emplear el metalenguaje, No el que hablamos nos de carrera, identifica. sino de programa. De programa, sí señora. Programa de psicología, ¿de qué escuela? De la EXA, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Entonces ahí ya ustedes como que ya están mucho más inmersos dentro del programa académico. Bueno, entonces, para que cerremos, ¿alguien podría decirme cuáles son los procesos cognitivos? Pensamiento, percepción, atención y aprendizaje. Memoria. Y memoria. Sí, son 5. Sí, me faltó uno. Pero mire, si estuvo atenta. Sí, Manuel. Está bien así. Muy chévere, me agradó mucho, estuvieron muy atentos. Manuel estaba súper atento escribiendo y eso me agrada porque quiere decir que las cosas van por buen camino, que la información está llegando de manera adecuada y que ustedes van a poder responder a un trabajo de una manera mucho más clara. No queremos decirles que no utilicen la IA. Sí, claro, es una herramienta que nació para ser utilizada y que se va a quedar con nosotros. Pero ahí hubo unos que me arrojó Turnitin hasta el 80 y pico %. Yo les califiqué porque era el primer trabajo y no quería entrar en debates como que no se lo puedo recibir porque esto, según el Turnitin, es plagio, porque es pura IA, no quería discutir con ustedes. Pero ya a partir de la segunda entrega sí voy a ser un poquito más exigente con eso para que lo tengan en cuenta. Sí utilicen la IA, porque es imposible decirles que no la vayan a utilizar, pero háganlo de manera muy responsable, ¿sí? No es solo ir a buscar el concepto y pegarlo ahí, por lo menos tómense la molestia de leerlo para saber si es cierto lo que les está diciendo, porque él también dice mentiras.
Entonces traten de revisar las bibliografías, traten de revisar el concepto si está bien, si es el acertado para lo que ustedes están preguntando, pero traten en lo posible de utilizar otros medios. Ahí tienen la biblioteca, tienen referencias bibliográficas donde pueden investigar y pues tómense la molestia de hacer las tareas a conciencia porque realmente buscamos profesionales que estén muy bien formados, muy bien preparados y capacitados para enfrentarse a una realidad que los está esperando de una manera muy ansiosa. ¿Sí? Los está Profe, esperando, dígame. yo a conciencia he sacado toda la información del libro que usted recomendó, Historia de la Psicología. Por mi parte, yo estoy tranquila, pero como es un colaborativo, si los demás se basan en la IA y yo tengo del trabajo del libro original, aquí, ¿cómo calificaría? Bueno, ustedes ya cuando se reúnen tienen que entrar a evaluar todos esos conceptos. O yo, María Catalina, tienen que entrar a evaluar todos esos conceptos, tienen que empezar a preparar ya el producto final y las recomendaciones son estas. Utilicen la IA porque no se los, como ya les repetí todo el discurso, pero háganlo de manera muy responsable. Aquí hay otra opción, investigar, que es la más adecuada, ¿no? Entonces ya ustedes toman la decisión y asumen responsabilidades. Erika, no te escuchamos. Sí, gracias. Como dice la compañera, cuando es el trabajo colaborativo, entonces no se sabe, por ejemplo, que alguien redactó una introducción o unas conclusiones y no sabe de dónde las sacó. En un curso que yo estoy mirando en este momento, aparte del tuyo, hay una herramienta que mide el Turnitin, ¿sí? Esa herramienta eh, está cargada en el campus, así como estábamos mirando la parte del simulacro. En una parte está el Turnitin y me confirmas, tutora, si nosotros podemos hacer uso de esa herramienta en los cursos y si no está cargada, lo cargaran porque sería muy bueno para pasar por el Turnitin antes de subir en el trabajo. Porque no sé cómo, pues sí, nosotros hablamos con los compañeros y todo, pero se ha visto que la IA es copia y pegue y yo, tutora, no sé cómo se manejaría esa parte. Cultura de la originalidad en el campus. Ahí aparece, cultura de la originalidad y en el campus, porque a nosotros como docentes nos aparece diferente, nos aparece acompañamiento docente, pero a ustedes les aparece con otro nombre, Cultura de ahí en la el campus. originalidad. Sí, sí, ahí en el campus. Me acaba de comentar una compañera, porque yo no tenía claro cómo les aparecía a ustedes. Gracias, tutora. Bueno, la idea, ya saben que en el campus también está el horario de atención sincrónica y asincrónica, ¿no? Entonces ahí también está el enlace de conexión. Si ustedes necesitan algo, me pueden contactar por ahí. Me escriben, me pueden escribir al Teams, me pueden escribir por mensajería interna y organizamos un encuentro para que despejemos algunas dudas, si necesitan algo, si no tienen claro algún proceso para el desarrollo del trabajo. Entonces yo soy muy atenta, yo estoy 24/7, como dicen por ahí, estoy de lunes a sábados, los sábados hasta la 1 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5. Jairo. Profe, tengo dos inquietudes. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Sí, compañero. Bueno, respecto a la IA de lo que estabas hablando,
Yo hasta ahora estoy nuevamente retomando estudios. Estudié 2 periodos académicos, este sería el tercero. Han cambiado demasiadas cosas porque hace 2 años dejé de hacerlo. Y bueno, veo que dentro de los foros, no solo en este curso, no estoy seguro, sino en otros también, vi una herramienta como Notebook, algo así, que me causó curiosidad. Estaba en el foro, empecé a mirar y es algo como para buscar información, buscar resúmenes y hacer los trabajos como más amenos. En pocas palabras, es como utilizar la IA, ¿sí? Lo Sí, vi ahí, lo vi ahí, entonces yo dije, bueno, pues si la misma plataforma, la misma universidad está dando este recurso, lo está poniendo a disposición, es porque la IA se puede trabajar para a la hora de desarrollar los trabajos. Tenía como esos miedos y demás de utilizarlo por lo mismo, sí, pero mira, porque mira, Jairo, usarlas de manera muy responsable. De hecho, nosotros esta mañana llegó un profe de ingeniería y venía, les vengo a comentar algo. Ahí donde usted nos está diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer una presentación, no sé qué, y nos pareció súper chévere. Nosotros también estábamos cacharreando, como dicen, y de verdad que hay unas herramientas espectaculares. ¿Cuál es la invitación? A que lo hagamos de manera responsable, que investiguemos y que tratemos como de confrontar esa información, porque es que a veces ustedes le pasan la guía de actividades y el obvio les va a arrojar todo ya resuelto, pero al momento de una evaluación, al momento de ustedes salir al campo, ¿qué va a pasar con ustedes? Porque es que la sociedad no perdona, es lo que yo les digo. profe, entonces Entonces, a eso iba. Entonces, digamos, los trabajos se puede buscar información, se puede realizar con estas herramientas y demás. Obviamente ya va en uno, procesar toda esta información, verificar de que realmente las respuestas que esta IA nos está arrojando sea correctas realmente correcta, y que ustedes la retroalimentar. entiendan, sí señor, Exacto, que que ustedes más que todo entiendan, uno que ustedes la entienda. interpreten. Exacto, que uno la interprete y la entienda, pero en resumidas cuentas, una vez lo interprete, una vez uno procese esa información y demás, se puede utilizar y se puede desarrollar los trabajos de esta manera. Sí, tengo entendido, se puede entonces. Pues créame Sí, que sí para mí, señor, por mi trabajo, por mi disposición de tiempo, me ha hecho un poco las cosas más fáciles claro. utilizar este tipo de herramientas o sea, en vez de ya ponerme a mirar ciertos links, a buscar toda la información y leer, que obviamente es lo que se requiere y es la manera más amena de hacerlo y es lo ideal para hacerlo, pero ya con esta herramienta me bota un resumen más detallado, realmente lo que quiero y demás, y la información la puedo procesar de una mejor manera, pues entonces creo que también es acertado utilizarlo. Sí, sí, es que no se dice que no se debe utilizar porque pues es que todo es tan dinámico y todo va cambiando como ustedes dicen. Cuando yo estudié esto no existía. De hecho, hacer una Exacto. videollamada era súper complicado porque la conectividad era pésima y usted iba a presentar un examen virtual y lo más probable era que lo perdiera porque si se le caía el internet quedaba ahí 0000. Entonces, mire que todo ha evolucionado, todo ha cambiado. No quiere decir que no las utilicemos, pero sepamos utilizarlas. Ustedes tienen las ideas para hacer una introducción. Yo quiero decir esto, yo quiero decir esto, yo quiero decir lo otro. Le puede decir que le mejore ya lo que usted tiene, pero no es que yo necesito una introducción tal cosa tenga, aquí la tienen, no. Tómense ustedes la molestia también de hacer las cosas. Que la quieran perfeccionar, eso está bien, no pasa nada, pero por lo menos ustedes a veces me escriben unas introducciones y yo digo, pero ¿qué será lo que me quiere decir? O una conclusión y qué sería lo que él entendió, porque esto nadita tiene que ver con lo que está haciendo en el trabajo. Nosotros sí nos tomamos la molestia de leer porque pues tenemos que calificarlo. Entonces la invitación es a eso, ¿no? A que hagamos las cosas de una manera muy conscientes para que nuestro aprendizaje sea mucho más significativo. Entonces, muchachos, me agradó mucho verlos, tenerlos aquí en este encuentro. Eh, Profe, yo voy tenía a otra estar muy pregunta. pendiente. Dígame, sí, señor. Bueno, ahí por ese lado, bueno, ya me dice que de una manera responsable. Lo otro era que dentro de esta fase de la entrega final del trabajo, pide desarrollar un simulador Saber Pro. Yo no he encontrado ese simulador, no sé en qué parte estará. Y profe, yo igual. Ya voy. Les voy a compartir pantalla. Profe, mientras lo comparte, yo te quería decir que anoche yo lo presenté y me decía que estaba disponible hasta hoy.
Sí, hasta hoy se los dejaron. Me dijo a mí hasta hoy, no sé, compañeros, cuando lo mire. Mire, Sí, estoy en el señora, campus. en el proceso decía que hasta hoy. Bueno, entonces miren, están en el campus, ¿verdad? Sí, señora. ¿Vieron? ¿Están leyendo? A ustedes les aparece así. Sí. Bueno, entonces aquí en el campus, donde ustedes tienen todos los cursos, a mí me parece diferente porque yo tengo muchas más cosas aquí de la maestría, todo eso. Entonces aquí, por donde está todo esto, ustedes buscan los cursos, aquí me aparecen los cursos. ¿Ah? Mírenlos, ahí está. Y ahí aparece. Entonces, ya saben, las compañeras les están diciendo que hasta hoy. Entonces, hagamos las cosas a tiempo. Sí, también, tutora, cuando no aparezca simulacro, aparece diferente. ¿Recuerdas? Aparece, ya te voy a decir, espacio de entrenamiento, prueba saber, sí, las siglas de la escuela, y dice 2006-1. Dice No, pero ese es el 1645 aula. periodo, pero ese es el periodo anterior, el 1601 y ustedes son 1602. Ese fue el Pero si le simulacro que a mí funciona, me cargó, ese si fue le el que yo hice. funciona y te Y, funcionó bien, y me funcionó bien y me guié con los pantallazos de las compañeras porque ya tenemos prácticamente ya hecho todo el trabajo con el video y sí, todo. le Y funcionó ellas, perfecto. perfecto, entonces por eso es que estoy diciendo que yo entré por ahí y ahí fue cuando me dijo que se vence hoy, o sea que hasta hoy hay Sí, plazo. perfecto. Listo. Entonces debe ser porque, pues no sé si es porque es el periodo 1601 el que le cargó. Entonces nosotros somos 1602. Sí, yo lo sé, sino que me cargó fue No, ese es y en que ese le lo hice. estaba aclarando. Sí. Sí, Bueno, de sí, sí, todas tutor. maneras, hagamos el ejercicio, Erley. Profe, con respecto a eso, a la prueba pro, incluso salía que lo de inglés no estaba activado porque se estaba de fecha del 2025, noviembre de 2025 se cerró y no Ok, dejó presentar no lo esa prueba, habilitó. solamente, sí, solamente como cuatro, creo que cuatro materias. Sí, cuatro Sí, competencias. sí. Lectura, ¿qué les apareció? ¿No Lectura recuerdan? escrita, lectura crítica, algo de democracia y la otra razonamiento. ¿Se me escapa? Cualitativo. Pero Sí. el punto es que son como las más afines con lo que con el programa. Buenas. Jairo, También dijo, bueno, el compañero. ay, perdón. qué pena. Profe, pero si es hasta hoy entonces, solamente lo del simulacro. Hagan el ejercicio hoy y revisamos porque la actividad está hasta el 15. Sí, hasta el 15 creo que estaba así. Solo que yo no lo encontraba en serio y yo había comentado en el foro ¿Y ya lo que encontró? no sabía. No, pues ahorita que llegué del trabajo voy a buscar porque la verdad estaba súper perdida en esa parte, no sabía Yo les cómo. respondí que ya estaba instalado porque incluso el profe me hizo videollamada para pasarle la sábana de notas y yo supe cuando él lo instaló. Yo les escribí, ya se encuentra instalado el simulador. Entonces revisen. ¿Usted vio ahorita cómo lo buscamos? Sí, señora, ahorita sí. Entonces yo apenas Ah, salga del bueno, trabajo. entonces hagan el ejercicio, intentemos hacerlo hoy. Si se presenta algún inconveniente, pues volvemos y le escribimos al profe. Pero tratemos de hacerlo hoy. Jairo, cuéntanos. No, profe, pues era respecto a ese simulador, simulacro Saber Pro, pero pues, o sea, no sé si, digamos, el curso tiene cierto tiempo para realizarlo en su totalidad y uno de esos puntos es el simulacro. Y si dice que hasta hoy cierran, entonces más de uno, porque creo que todos mis compañeros del grupo colaborativo, ninguno lo ha hecho y ninguno lo ha encontrado. Hasta ahorita es que Va, yo vi que su merced explicó dónde lo podía encontrar, que no me quedó del todo claro. Creo que ahí apenas se salen todos los cursos, creo que por ahí es donde debería de buscar. Pero si en el en llegado campus. acaso, en el campus, exacto. Entonces, digamos, tendría hasta hoy que mirar y poder desarrollarlo.
pero más de uno de Vamos a pronto hacer no el lo ha encontrado. ejercicio. Es lo que les estoy diciendo, que el curso cierra el 15. Vamos a hacer el ejercicio y ustedes me van comentando qué sucede, ¿sí? Y con eso, pues yo vuelvo a contactar al profe encargado de las pruebas, saber, y le comentamos, mire, ya el simulador se fue y tenemos hasta el 15, pero intentemos hacer el ejercicio Exacto. a ver qué pasa. Entonces, la idea es que mantengamos el contacto y definamos qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Listo, bro. Bueno, entonces, ¿tenemos algún otro pendiente? Profe, yo, qué Dígame. pena, lo que pasa es que estoy acá y me perdí un pedacito. Eso, exacto, lo de las pruebas, a ver, pero ¿dónde lo Voy a dejar de ubico? grabar. Espérate, voy a dejar de grabar. Listo.